Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a ver un nuevo método para resolver ecuaciones diferenciales. El método se llama método de las series de potencias y consiste en buscar una solución de la ecuación diferencial que pueda expresarse como una serie de potencias, es decir, una expresión de este tipo: y igual a una constante C0 más otra constante que llamamos C1 por X más otra constante C2 por X cuadrado, y así siguiendo esta tendencia. Se trata de una suma infinita, es decir, una serie de potencias. Aquí lo que hay que recordar es que muchas funciones de las que vemos en cálculo, las funciones elementales, pueden representarse precisamente como una suma de este tipo. Por ejemplo, las exponenciales, el seno, el coseno, se pueden representar como series de potencias. Entonces lo que hacemos es suponer que la solución de esta ecuación diferencial se puede expresar como una serie de potencias, y a partir de ahí, al hacer la sustitución aquí, lo que encontraremos nosotros será estos coeficientes de esta suma infinita o de este polinomio infinito. Podemos imaginarlo así, como un polinomio de grado infinito. Y al encontrar esos coeficientes, pues ya estaríamos encontrando la solución de la ecuación diferencial expresada como una suma de potencias. Esto de aquí también se puede representar en su forma más compacta con esta notación, la notación sigma o notación de sumatoria. En esta notación, fíjense que indicamos en qué valor inicia el índice, que en este caso estamos llamando n, y arriba indicamos pues que se trata de una infinidad de términos, es decir, empieza en el 0 y se sigue sumando infinitamente. Aquí ponemos el término general, que sería cnx a la n, y esto lo que significa es que primero se sustituye el valor n igual a 0 aquí, con lo que nos quedaría c0x a la 0, pero x a la 0 es 1, o sea, solamente nos queda c0, que sería el primer término. Después a eso le vamos a sumar el siguiente término, que es el siguiente número entero que sigue del 0, que sería el 1. Entonces sería c1x a la 1, que sería este de aquí, c1x. Después le sumamos el siguiente término, que es ahora pasar al 2, que sería c2x a la 2, aquí está. Luego el siguiente término, que sería cuando n es igual a 3, o sea, c3x a la 3, y así se siguen sumando todos los términos infinitamente. Eso es lo que quiere decir esta notación de aquí. Bueno, esto de aquí también se llama serie de Maclaurin de la función o serie de Taylor alrededor del 0. Eso es algo que se aprende en cálculo, pero bueno, de todas maneras aquí estoy dando un repaso un poco rápido sobre esto. Ahora, antes de continuar resolviendo esta ecuación diferencial, esta ecuación fue la primera que resolvimos en el curso de ecuaciones diferenciales. Ya sabemos resolverla. En realidad es una ecuación diferencial muy sencilla, una ecuación diferencial separable, pero la voy a resolver con este método, pues para empezar a mostrarles de qué manera es que funciona. Sin embargo, este método de las series de potencias es un método bastante poderoso porque sirve para resolver una gran variedad de ecuaciones diferenciales que no podremos resolver por ninguno de los otros métodos que hemos visto hasta este momento. Este método sirve más en general para una amplia variedad de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden o de tercer orden, donde los coeficientes son variables. De eso no vimos muchos ejemplos, únicamente vimos, por ejemplo, las ecuaciones de Cauchy-Euler, pero más de esos ejemplos no hemos visto. Entonces, este método va a resultar muy útil para esos casos. Entonces vamos a empezar mostrando cómo funciona este método con esta ecuación sencilla, y en los próximos videos iremos complicando cada vez un poco más la ecuación diferencial para que así vayamos acostumbrándonos a este método. Al principio puede que se les complique un poco, pero con la práctica es como van a ir aprendiendo todo esto bien. Entonces, estamos suponiendo que y se puede expresar como una suma de este tipo. Ahora, para sustituir en nuestra ecuación diferencial, necesitamos calcular y', es decir, la derivada de esta expresión. Esta expresión la podemos derivar como derivaríamos un polinomio, y al derivar nos quedaría esto de aquí. Así rápidamente, c0 es una constante, por lo que su derivada es 0, así que ya no lo ponemos acá. Derivada de c1x, pues es c1, porque es una constante por x. La derivada es nada más la constante. Luego la derivada de c2x cuadrada, pues bueno, el 2 se baja,
se multiplica por C2 y al exponente le restamos 1, por eso nada más queda X. Y aquí lo mismo, bajamos el 3, queda 3C3X al cuadrado, porque le restamos 1 al exponente. Y así lo vamos haciendo con cada término. En este caso derivé hasta el término que sería el que no puse aquí, que sería C5X a la quinta. Bueno, pues si lo derivamos nos queda 5C5X a la 4. Y así podemos escribir un montón de términos, aunque escribiendo los primeros pues es suficiente. Ahora, noten que aquí por muchos términos que escribamos, nunca estaríamos escribiendo toda la suma completa, porque como les digo, pues se trata de una suma con infinitos términos. Por eso resulta muchas veces más conveniente utilizar esta notación, porque en esta notación queda claro que se trata de una infinidad de términos y estamos indicando de qué forma calcularlos todos. Así que esta suma de aquí, nosotros la podemos representar con esta notación de esta forma. La suma desde n igual a 0 a infinito de n por cn por x a la n menos 1. Fíjense que esta expresión que aparece aquí adentro de la suma es lo mismo que si hubiéramos derivado este término general de aquí. Al derivar este término se baja la n y se le resta 1. Por eso queda n, cn es una constante, entonces se pone nada más así, por x a la n menos 1. Y pueden notar, si n es igual a 0, bueno, pues aquí queda 0 por lo demás, que es 0, entonces ese término no aparece aquí. Luego, si n vale 1, pues quedaría 1c1 x a la 0, o sea, simplemente el c1. Luego, si n vale 2, pues quedaría 2c2 x a la 2 menos 1, que es x a la 1, entonces es 2c2x, y así. Es decir, estos términos quedan todos determinados por esta expresión de aquí, que es lo mismo que simplemente haber derivado esta de acá. Entonces tenemos que acostumbrarnos a utilizar esta notación. En este video no la voy a usar para resolver esta ecuación, pero en el siguiente ya estaremos utilizando únicamente esta notación. En este video solamente quiero mostrarles cómo es que se encuentran en general los coeficientes si los escribimos de esta forma. Bueno, pues lo siguiente que hacemos es sustituir en la ecuación diferencial, así que en lugar de y' ponemos todo esto, aquí lo tenemos, y eso tiene que ser igual a y. Y pues es toda esta suma de aquí, así que la ponemos de este lado. Y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que cuando aplicamos el método de los coeficientes indeterminados, por ejemplo, al resolver una ecuación de coeficientes constantes no homogénea. Bueno, pues ¿qué es lo que hacíamos? Que simplemente comparamos los coeficientes de las mismas potencias de x. Es decir, este de aquí, que es el término independiente, que no tiene ninguna x, debe ser igual al término independiente de acá, que no tiene ninguna x. Es decir, c1 es igual a c0. Ahora, los coeficientes de la x, que está elevada al exponente 1, pues tienen que ser iguales. O sea, el 2c2 de aquí tiene que ser igual al c1 de aquí. Así que ponemos que 2c2 es igual a c1. De aquí podemos despejar c2. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, así que nos queda que c2 es igual a c1 sobre 2, pero como ya dijimos, c1 es igual a c0, así que aquí podemos poner en lugar de c1 el c0. Como vamos a ver, todos los coeficientes se van a poder expresar en términos de c0. Aquí ya tenemos que c1 es igual a c0 y que c2 es igual a c0 sobre 2. Ahora c3, bueno, pues igualamos aquí los coeficientes de x cuadrada. Aquí es 3c3 y acá es c2. Por lo tanto, 3c3 debe ser igual a c2. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahora sustituimos aquí el valor de c2, que sería c0 sobre 2. Y al hacer la división de fracciones con regla de herradura, nos quedaría esto de aquí. Que c3 es igual a c0 sobre 2 por 3. Claro, aquí podríamos poner un 6, pero yo lo dejo como 2 por 3 porque ahora quiero que vean que podemos encontrar una regla general para cualquier coeficiente, porque aquí únicamente estamos escribiendo los primeros términos de las series, únicamente hasta x cuarta. Pero de nuevo, recuerden que se tratan de sumas infinitas, entonces tenemos que encontrar infinitos coeficientes. Por lo tanto, debemos encontrar una regla general que sirva para calcular cualquiera de los coeficientes. Bueno, entonces C3 ya está escrito en términos de C0. Ahora C4. Bueno, pues vamos a igualar los coeficientes de x cúbica. Aquí es 4C4 y aquí es C3. Por lo tanto, 4C4 tiene que ser igual a C3. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahora ponemos aquí el valor de C3, que es C0 sobre 2 por 3.
Y al hacer regla de herradura nos va a quedar C0 sobre 2 por 3 por 4. Ya vamos viendo una cierta regla. Arriba siempre aparece C0, arriba de la fracción. Y abajo aparece la multiplicación de los números enteros hasta llegar al mismo índice del coeficiente que estamos calculando. Aquí es 2 por 3 por 4, mientras que aquí era 2 por 3 y aquí directamente era 2. Entonces, ¿cómo será C5? Bueno, pues pueden comprobar si igualáramos los coeficientes de aquí x cuarta y aquí x cuarta, y al hacer todo esto, vamos a llegar a que C5 es C0 sobre 2 por 3 por 4 por 5. Esto ya nos dice una regla general para encontrar cualquier coeficiente. ¿Cómo encontramos en general un coeficiente Cn? Bueno, pues dividimos el C0, que siempre aparece arriba, y abajo aparece la multiplicación 2 por 3 por 4 por 5, etc. Así hasta llegar a la n del coeficiente que estamos calculando. Esta de aquí es la regla general. Ahora, hay una notación que sirve para abreviar este tipo de multiplicaciones. Recuerden, esto ya lo hemos visto en algún video, pero de todas maneras aquí lo voy a volver a explicar. Esa notación es el de factorial. N factorial se define como la multiplicación de los primeros números enteros hasta llegar a la propia n. Es decir, es 1 por 2 por 3, etcétera, hasta llegar a n. Ese es el producto que tenemos aquí. Aunque claro, en este caso no tenemos el 1, pero pues multiplicar aquí por 1 no cambia en nada el resultado. O sea, podemos agregar aquí un 1 multiplicando y es lo mismo. Entonces, esto de aquí abajo es n factorial, como pueden ver, por lo que esta expresión se puede escribir también así. Cn es igual a C0 sobre n factorial. Ya tenemos entonces la expresión general del coeficiente, por lo que podemos sustituirla aquí en la sumatoria en la que empezamos con y, y entonces tenemos que y va a ser igual a la suma desde n igual a 0 a infinito, y ya en lugar de poner Cn ponemos su expresión general, que es C0 sobre n factorial por x a la n. Esto de aquí es lo que define la función que es la solución de esta ecuación diferencial. Podemos dejar ya escrita así la solución. Esto ya nos dice una función, es decir, ya aquí estamos diciendo cómo es el coeficiente de cada potencia de x. Bueno, para que esto quede más claro, vamos a desarrollarlo enseguida, pero antes de eso, fíjense que aquí esta C0 es una constante. Podemos sacarla de la sumatoria, esa es una propiedad de las sumatorias. Es decir, esta C0 la sacamos y nos queda que y es igual a C0 por la suma desde n igual a 0 a infinito de x a la n entre n factorial. Simplemente esta x a la n que estaba aquí, la multipliqué por la fracción que nos quedó aquí y sube al numerador directamente. Ahora, si nosotros escribimos algunos términos de esta suma, nos quedaría esto de aquí. Como les expliqué al principio, lo que tenemos que hacer es primero sustituir el 0 en esta expresión, por lo que queda x a la 0 sobre 0 factorial. Luego le sumamos cuando n vale 1, que sería x a la 1 entre 1 factorial. Luego le sumamos cuando n vale 2, que sería x al cuadrado sobre 2 factorial. Y así nos vamos con todos los enteros, aunque no podemos aquí escribirlos todos, porque son una infinidad. Aquí únicamente estamos escribiendo hasta x cuarta. Aquí hay algunos términos que podemos simplificar. X a la 0 es 1, 0 factorial es 1, y 1 entre 1 es 1, así que este término vale 1. X a la 1 es x, 1 factorial es 1, y x entre 1 queda x. Y estos términos de aquí, pues sí los dejamos de esa forma, aunque también podríamos desarrollar estos factoriales. 2 factoriales 2 por 1, que nos quedaría 2. 3 factoriales 3 por 2 por 1, que nos quedaría 6. 4 factoriales 4 por 3 por 2 por 1, que nos quedaría 24. Pero es mejor dejarlo como factoriales porque se van generando números muy grandes muy rápidamente. Así que los dejamos así. Entonces, podemos decir que la solución de esta ecuación diferencial es esta de aquí. Ahora, en este caso en especial, resulta que esta expresión corresponde a una función muy conocida, que es la función exponencial. Eso es algo que aprendemos en cálculo, que la función exponencial e a la x es igual a la suma desde n igual a 0 a infinito de x a la n entre n factorial. Esta es su serie de Taylor alrededor del 0, o su serie de Maclaurin. Entonces, si en lugar de escribir esta suma escribimos e a la x, pues tenemos que la solución es y igual a c0 por e a la x. Y aquí observen que c0 es una constante, es decir, podemos llamarla c0 o podemos llamarla c
como estamos más acostumbrados. Es simplemente la constante arbitraria que surge al resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Y como pueden comprobar, si resuelven esta ecuación separando variables, llegamos a esta solución, y igual a c por e a la x. Bueno, en general esto no se va a poder hacer, no siempre vamos a poder encontrar la función descrita por la suma de potencias que encontremos, por lo que generalmente vamos a dejar la solución expresada en la notación de sumatoria o escribiendo los primeros términos de la suma. Bueno, aquí vamos a hacer algunas observaciones de cosas que hemos estado haciendo implícitamente en este método, pero que son muy importantes tomar en cuenta. Las observaciones son las siguientes. En primer lugar, suponer que la solución y se puede expresar como una serie de potencias no siempre funciona. Es decir, este no es un método infalible. Va a haber casos en los que no vamos a poder encontrar una solución escrita como una suma de potencias de este tipo. Pero también veremos algunas posibles soluciones para esos casos. Eso ya lo veremos un poco más adelante. También les voy a mostrar por allí un ejemplo en el que veremos que esto no funciona. La segunda observación tiene que ver con la convergencia de esta serie de potencias. Para entender a qué me refiero con eso de la convergencia, vamos a ver rápidamente un ejemplo de una serie de potencias muy sencilla. Esta de aquí, y igual a la suma desde n igual a 0 a infinito de x a la n. En este caso, fíjense que el coeficiente Cn vale 1 para toda n. Entonces simplemente nos queda x a la n, y al desarrollar los primeros términos, pues obtenemos 1, que sería el x a la 0, más x, que es el x a la 1, más x a la 2, más x a la 3, así, infinitamente. Bueno, esto de aquí es una función, pero no podemos nosotros libremente sustituir cualquier valor para x, porque no siempre va a tener sentido hacer esta suma. Por ejemplo, ¿qué pasa si x es igual a 0? Si x es igual a 0, esta suma nos queda de la siguiente forma: y igual a 1 más 0 al cuadrado más 0 al cubo, etc. Es claro que todos estos términos valen 0 y únicamente nos queda el primer término de la serie, que es el 1. Es decir, que en este caso y vale 1. O sea, en este caso sí nos ha quedado algo que tiene sentido. Esta función, cuando x vale 0, bueno, el valor de la función es 1. De hecho, en cualquier serie de potencias de este tipo, siempre va a existir el valor para x igual a 0. Siempre va a ser igual al primer término de la serie. Pero, ¿qué pasaría si sustituimos otro valor de x? Un valor muy sencillo, como por ejemplo x igual a 1. Si x es igual a 1, aquí nos queda lo siguiente: y igual a 1 más 1 más 1 al cuadrado más 1 al cubo, etc. Ahora, cada una de estas potencias vale 1. Y estamos sumando 1 más 1 más 1 más 1 una infinidad de veces. Entonces, al hacer esa suma infinita, esto no tiende a ningún valor real, tiende a infinito. Cuando una suma como esta tiende a infinito, lo que decimos es que la suma diverge. Y a nosotros únicamente nos interesan los valores para los cuales la suma converge. Es decir, para los cuales obtenemos un número real, finito, como este de aquí, como este 1. Ahora, aquí podrían pensar, bueno, cualquier otro valor de x que nosotros sustituyamos aquí va a hacer que la suma sea divergente. O sea, que nos quede algo que tiende a infinito. Podría parecer natural pensar eso porque estamos sumando una infinidad de términos. Entonces, al sumar una infinidad de términos, siempre obtendremos infinito. Bueno, eso no es así. Podemos sumar una infinidad de términos y obtener, sin embargo, un número real, finito. Por ejemplo, ¿qué pasaría si x es igual a 1/2? Bueno, si x es igual a 1/2, obtenemos la siguiente suma: 1 más 1/2 más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 2 al cubo, que bueno, pues es 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8, etc. Si se fijan, estamos sumando una infinidad de términos, pero cada término que estamos sumando aquí es un término mucho más pequeño que el anterior. Eso hace que esta suma sea una suma finita, es decir, a pesar de que estamos sumando una infinidad de términos, el resultado que obtenemos es un resultado finito. Esta suma tiende a 2. Podemos decir entonces que el valor de esta función cuando x es igual a 1/2 es 2. En general, esta serie de potencias converge en este intervalo. Es decir, si nosotros tomamos un valor de x que esté entre el -1 y el 1, vamos a obtener un valor para la función.
Ese valor de hecho es 1 sobre 1 menos x, siempre que x esté en este intervalo. Entonces, como el 1 medio está en este intervalo, la suma converge a 1 sobre 1 menos 1 medio. Para los que quieran saber de dónde sale esta fórmula, ya tengo por ahí un video en el que hice la demostración de que esta suma converge únicamente en este intervalo y a este valor. Les voy a dejar en la descripción el enlace a ese video por si quieren ver de dónde sale todo esto. Bueno, entonces con este ejemplo lo que quiero dejar claro es que el simple hecho de escribir una suma como esta de aquí no nos garantiza que cualquier valor de x que nosotros coloquemos aquí nos va a llevar a un número real. Muchas veces esto nos va a llevar a infinito, o sea, va a diverger la suma. Entonces es importante saber en qué intervalo converge esta suma. Podemos tener tres casos. El primer caso es que la suma solamente sea convergente cuando x es igual a 0. Como ya les expliqué, siempre que x es igual a 0, siempre obtenemos un resultado finito que es igual al primer término de la suma. Pero este caso es un caso que no nos interesa demasiado, porque en realidad obtener una suma que solamente converge para x igual a 0, pues no es un gran avance. Nosotros queremos obtener una función que al menos resulte convergente en algún intervalo. El segundo caso es que la suma sea convergente para cualquier valor de x que nosotros coloquemos aquí. Eso puede ser posible. En este caso, esta suma que les puse como ejemplo no correspondería ni al caso 1 ni al caso 2, porque ya vimos que la suma converge para el 0, pero también converge para el 1 medio. Sin embargo, no converge para todos los reales, porque ya vimos que no converge si x es igual a 1. El caso de esta suma es el caso número 3, que converge solamente en un intervalo de este tipo, menos r menor que x menor que r. A esta r se le llama radio de convergencia. Por ejemplo, en el caso de esta serie de aquí, su radio de convergencia es 1. Algunas veces la serie también puede converger en alguno de los extremos del intervalo, por ejemplo en el 1 o en el menos 1, o bueno, en este caso en r o en menos r, o en ambos incluso, o puede no converger en ninguno de los extremos. Eso ya dependerá de la serie. Y un ejemplo de una serie que solamente, bueno, que converge para todos los reales, o sea del caso 2, es la serie que obtuvimos en este video, que es la de la exponencial. Esa serie para la exponencial converge para cualquier número real que nosotros coloquemos ahí. Bueno, esta es la segunda observación. Pasemos a la tercera. La tercera observación es que si nosotros podemos expresar la función como una serie de potencias, eso nos garantiza que existe la derivada de esa función y además se puede calcular derivando el término general, es decir, la derivada de la función va a ser igual a la suma desde n igual a 0 a infinito de n por cn por x a la n menos 1. Eso fue lo que hicimos en este video, es decir, el derivar una serie infinita como esta es válido, porque ya el hecho de que exista una expresión en serie de potencias para la función garantiza que la derivada existe y que se puede calcular de esta forma, y de hecho esta serie que obtenemos converge en el mismo radio que la función original. Si esta función convergía en un intervalo de este tipo, pues la derivada también va a ser convergente en un intervalo de este tipo, salvo tal vez los extremos del intervalo. Si esta serie converge en todos los reales, pues la derivada también va a ser convergente en todos los reales. Bueno, la observación 4, la expresión para el coeficiente Cn, que en este caso en el ejemplo que vimos era Cn igual a C0 sobre n factorial, bueno, no siempre va a poderse expresar como una fórmula tan sencilla como la que vimos en este video. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, lo más que vamos a poder hacer es expresar el coeficiente como una relación de recurrencia. Esto lo que quiere decir es que vamos a poder decir cómo calcular el coeficiente n a partir del coeficiente anterior, del n-1. Es decir, si tenemos una relación de este tipo, podemos calcular C2 una vez que ya tenemos el valor de C1. Y luego podemos calcular C3 cuando ya conocemos el valor de C2. A eso se refiere con relación de recurrencia. Esto ya irá quedando más claro con los ejemplos que veremos más adelante. Y la observación 5. Generalmente no vamos a poder obtener funciones elementales utilizando el método de las series de potencias. En este caso, sí nos quedó la expresión para la exponencial.
pero generalmente eso no va a ocurrir. El resultado se va a dejar expresado como una serie en la mayoría de los casos. Bueno, pues ahora los invito a que ustedes apliquen este método de las series de potencias a esta ecuación diferencial de aquí. En el siguiente video yo la voy a resolver, pero vamos a utilizar únicamente ya la notación de sumatoria, o sea, la notación con el sigma, porque esa notación es mucho más cómoda y porque se va a estar utilizando en ecuaciones diferenciales más complicadas en las que ya no podríamos estar expresando un montón de términos como lo hicimos en este video. Así que es importante irnos acostumbrando a esa notación. Entonces los invito a que ustedes intenten hacerlo y ya en el siguiente video les voy a mostrar el procedimiento completo. Si te gustó este video, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y comparte mis videos. Y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes dejarla en los comentarios.